El desafío no quedarse dormido, no. Es el desafío que tenemos. Bueno, hermanos, déjenme que hay hermanos que se están conectando de ayer. En realidad, este tema que empezamos la plenaria anterior, no el de la mañana, sino la plenaria anterior, yo lo titulé La hechicería y la brujería en la iglesia. Para los que pudieron ver el organigrama, ese era el nombre del tema, y justamente eso es lo que hemos estado viendo y vamos a intentar concluirlo acá. La brujería y la hechicería en la iglesia. Vamos a volver a lo que estábamos viendo y vamos a ver algunos ejemplos. No sé si vamos a alcanzar a verlo todo, pero estábamos viendo principalmente, ¿cierto?, el tema de querer ser algún grande, que yo creo que es la raíz de Simón el Mago para poder haber caído o haber tenido el poder demoníaco de poder engañar a un pueblo entero. Y a veces iglesias enteras pueden estar bajo influencias demoníacas. ¿Ya? Vuelvo a reiterar, yo creo, porque lo dice la Biblia, que los dones están vigentes. ¿Ya? Yo no puedo tomar los dones que yo más quiero y decir esto está vigente, esto no, así como, ¿cómo se llama? El ministerio. Yo tampoco puedo decir, no, yo creo que solo el pastorado, ¿cierto? Y esto está vigente, pero los otros no. Si la Biblia habla del ministerio y de los dones, es porque están todos vigentes. Pero desgraciadamente, cuando nosotros no los tomamos con responsabilidad, ¿cierto? Con madurez, los pervertimos. Amén. Y de eso nosotros tenemos que dar cuenta ante el trono, ante el tribunal de Cristo. Amén. Porque, hermanos, ministrar el reino no es un juego, como ya les dije, es una responsabilidad, lo cual no es una excusa para decir que no. Amén. Es un llamado. Que si Dios me está llamando a tomar esta responsabilidad, es porque me va a dar lo necesario. Pero depende de mi actitud. Jesús, cuando llamó, dijo: venid en pos de mí y yo os haré. La actitud es de discípulo. Yo vengo en pos de Jesús. Estoy dispuesto al cambio, estoy dispuesto a la corrección, estoy dispuesto a que Él direccione mi vida. Y Él se va a encargar de hacer de mí lo que se ha propuesto. Amén. Por eso que yo les hablaba de que nuestra meta no es ser un pastor, un evangelista, un profeta, un apóstol, ¿cierto? Sino es ser un ministro. Eso es lo que yo hago. Dios me va a convertir en lo que Él quiere que yo sea. Pero si yo no tengo un carácter de ministro, no vale de nada, ni siquiera que me unjan en la iglesia. Porque es el carácter el que afirma el ministerio y el don. Es más importante el carácter que el don. Amén. Eduardo, si tú lo podrías definir ministro, por favor. Ministro es alguien que está capacitado, tiene la suficiente confianza de parte de Dios para poder entregar lo que Dios quiere entregar, para hacerlo bien corto. Por eso que yo puedo ser un ministro de Dios cuando soy papá, cuando soy mamá, cuando soy hijo. Podría compararse a ser un mayordomo, ¿cierto? Y creo que es un tema bien, ¿cierto?, pero importante, porque el mayordomo es una persona que administra bienes que no son de él, pero los administra como si fuesen de uno. Son de Dios, pero yo los administro tan bien como si fuesen míos. ¿Amén? Por ejemplo, cuando... pero eso es ser un ministro, un mayordomo. En cambio, muchas veces nosotros queremos ministrar con la actitud no de mayordomo, sino de hijo. Y no es que usted deje de ser hijo, sino que muchas veces nosotros ministramos desde el punto de vista de que todo es mío porque Dios me lo dio. Y sí, todo es nuestro. Pablo dice: todo es vuestro. Ya sea Pablo, ya sea Apolo, ya sea la vida, ya sea la muerte, todo es vuestro. Pero le está hablando en la iglesia inmadura, que los tiene que reprender y donde les dice: vosotros sois carnales, habiendo diversión, disensión entre vosotros. Y en ese mismo contexto le dice: todo es vuestro. Yo, Apolo, la vida, la muerte, todo es vuestro. Porque muchas veces tenemos esa actitud. Y el mayordomo es el que entiende que todo es de él, pero entra a un grado de función donde empiezo a administrar los bienes de Dios, no como si fuesen míos, sino administrarlos para otros, administrarlos para el beneficio de Dios. ¿Amén?
Entonces yo me tengo que coadjuntar a los propósitos de Dios, a lo que Dios quiere llegar, a lo que Dios quiere hacer, y eso me lleva a mí a administrar los bienes, pero no son míos, son de Dios. Amén. Y esa es la diferencia muchas veces. A veces nosotros queremos ser ministros, pero con una actitud de todo es mío. Entonces somos mezquinos, centrados en nosotros mismos. Y creemos que el llamado es mío, ¿cierto? Que las almas son mías, ¿cierto? Nos ponemos celosos con las almas, ¿cierto? Con el ministerio, que mi ministerio, que mi llamado, porque tenemos una actitud infantil. En cambio, el mayordomo sabe que no es de él, pero lo administra como si fuese propio, con ese grado de responsabilidad, porque sabe que tiene que rendir cuentas. Jesús habla, ¿cierto?, exhortando a sus apóstoles a el mayordomo fiel y prudente. Los exhorta que va a llegar el Señor a rendirle cuentas. Ese es el énfasis de esa enseñanza. ¿Amén? Bueno, entonces, amados hermanos, habíamos quedado, ¿cierto?, en las profecías y los sueños. Habíamos visto Jeremías 23. Voy a intentar de avanzar rápido. Vamos a ver las profecías, las visiones y adivinaciones. Miren, les voy a dar algunos ejemplos para poder explicar este principio, porque si voy punto por punto de lo que había puesto, vamos a demorarnos mucho. Quiero que veamos que el fondo del asunto es querer ser algún grande. Ese es el veneno que, si usted lo deja fructificar en su corazón, lo puede llevar a terminar siendo un falso profeta, un falso ministro, o quizás no tanto como falso en todo el concepto de sí, pero que en algún momento usted ministre a alguien que tiene celos, que tiene envidia, que tiene cierta cosa con él, termine, en vez de ministrándole el reino, le va a ministrar carne. ¿Y qué se mueve la carne? Demonios. Y va a ser el papel de un hechicero, como lo veíamos, por ejemplo, en Jeremías. ¿Quiénes son los que engañan? ¿Quiénes son los que pervierten al reino? ¿Quiénes son los que realmente dicen así ha dicho Jehová, y realmente Dios dice yo no lo serví? Y a veces somos presunciosos. Vamos a ver algunos ejemplos para poder ver este tema. Y quiero que veamos de que los falsos profetas pueden profetizar algo que es cierto. Y se los voy a probar bíblicamente. Te dirá, por ejemplo, nosotros decimos que la palabra de Dios dice que si un profeta profetiza algo y no se cumplen los temas de él, porque yo no lo envié. Y a veces no analizamos bien el contexto, porque lo que está hablando ahí Dios es de la señal que daba el profeta para que la gente creyera que lo que él decía que iba a pasar, que era otra cosa, era cierto. En el Antiguo Testamento estaba la costumbre de pedir señal. Por ejemplo, dice, cuando va el profeta, ¿cómo se llama? Cuando va el profeta, ¿cómo se llama? A sanar al rey, ¿cómo se llama? Ezequías, ¿cierto? Le dice, y esto te será por señal. El sol retrocederá tantos grados en el reloj del sol. Entonces le dio señal que todo lo que le había dicho el profeta era de Dios. Y así vemos muchos ejemplos bíblicos, ¿ya? Cosas que no está vigente hoy. Ojo, ¿ya? Pero nosotros vemos de que en ese sentido se está refiriendo al texto bíblico. Entonces, un falso profeta le puede profetizar algo que ocurre, porque el ministerio profético no es adivinar el futuro. El ministerio profético es ministrar la dirección de Dios a la iglesia del Señor Jesucristo. En pocas palabras, porque es más profundo que eso. Y no necesariamente es adivinar el futuro. Puede que en aquello vaya incluido muchas veces advertir de algo que va a pasar. Nos encontramos con el ejemplo del profeta, se llama Ágabo. Predice una hambruna y predice lo que le va a pasar a Pablo. ¿Ya? Pero no es el sí y no es el meollo del ministerio profético. Entonces, ¿un falso profeta le puede profetizar algo que ocurre? Sí, nosotros vemos brujos que lo hacen. Por ejemplo, brujos que dicen, el cadáver de esta niña perdida está en cierto lugar, y van y lo encuentran. ¿Es una profeta? Es una bruja. Y no se deja de ser bruja porque lo que dijo se hizo. Si es que estamos tan seguros de eso, ¿por qué en la iglesia
no aplicamos ese filtro? A ver, vamos a ver. Vamos a ver Deuteronomio 13, del 1 al 5. Deuteronomio 13, del 1 al 5. Tenés que cambiar los lentes porque cada vez veo más. ¿Alguien quiere leer? Yo. Ya, por favor. 13 del 1 Al 5. dice: si en medio de ti se levanta profeta o soñador de sueño y te da una señal o un prodigio, aunque se cumpla tal señal o prodigio que él te habló diciendo, vayamos tras dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No escucharás la palabra de ese profeta o de aquel soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él servirás y a él seréis fiel. El 5 Sí. dice: y aquel profeta o soñador de sueño se le dará muerte, por cuanto aconsejó apostasía contra Jehová vuestro Dios, el cual te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, para extraviarte del camino por el que Jehová tu Dios te ha ordenado seguir. Así extirparás el mal del medio de ti. Ya. Aquí Dios advierte, dice, si se levanta en medio de ti un soñador de sueños o alguien que profetiza, ¿cierto? Y uno podría tomar esto, ¿cierto?, como un ministro o un líder. Yo no digo esto para que usted esté juzgando, ¿cierto?, el líder de allá, el pastor de allá, sino para que usted se analice. ¿Ya? Porque aquí hay una maldición, dice, tal morirá. Amén. Entonces, aquí dice de que aunque se cumpla la señal que debe, pero el mensaje, porque no es la frase, porque ahí dice, si dijere que nos vayamos en pos de Jehová a dioses ajenos, y usted no va a encontrar aquí un falso ministro que le diga, dejemos a Jesucristo, vamos a adorar a Satanás, ¿cierto? Porque todos dirían que no. Entonces no es la frase, es el meollo del mensaje. Es hacia dónde va la enseñanza, porque no es solamente mensajes. Hacia dónde va la enseñanza, hacia dónde va el discipulado, hacia dónde va la relación que usted está teniendo con los discípulos. Porque si usted está con un discípulo para sentirse grande, para sentirse discipulador, para tener a alguien que le sirva, para usted sentirse ministro, está cayendo en este principio. Que no digo que esté, pero está en peligro de caer en él. ¿Amén? Entonces, nos encontramos, ¿cierto?, de que aunque se cumpla, pero si el mensaje, la relación, lo que se está haciendo, lo que usted está haciendo, el servicio que usted le está prestando a Dios, a la iglesia, la intención, la motivación, no es centrar a Jesucristo en el corazón suyo y en el de los demás, o en su familia, su paternidad, su matrimonio, no es centrar a Jesús en sus relaciones y en lo que usted está haciendo, entonces tiene que cambiar de dirección, porque está corriendo peligro, y por eso el reino no se manifiesta como debería manifestarse, o como Dios quisiera que se manifestara. No digo que no se manifieste, pero quizás no se manifiesta como Dios quisiera que se manifestara. ¿Amén? Entonces, nos encontramos, ¿cierto?, con esta parte, entonces, el meollo del mensaje. Lo que usted tiene que discernir no es solamente el mensaje, las palabras, ¿amén?, sino la relación, el discipulado, la relación ministerial, o la relación de liderazgo que usted tiene con los suyos, o que sus líderes tienen con usted. Pero principalmente lo que usted hace, lo que usted ministra, lleva a la gente a encontrar su propósito. ¿Cuál es el problema cuando uno habla de propósito? Que
Y lo primero que se me viene a la mente, llamado, ministerio, ¿cierto? Y muchas veces creemos que llevar a la gente al propósito de decirle, tírate, créele a Dios, lánzate, eres profeta. Y no es eso. Porque nosotros somos responsables de esa alma que nosotros le estamos diciendo que tiene un llamado y le estamos diciendo que se lance, y quizás tiene el llamado, es genuino de Dios, pero no es el tiempo. ¿Y cuántos han tenido el llamado genuino de Dios y ahora los vemos que se adelantaron y están contaminando el cuerpo de Cristo? Y lo están contaminando, hermanos. Muchas veces uno intenta ser más suave para decir las cosas, pero lo están contaminando. En vez de contribuir a avanzar, están haciendo que la gente quizás que no vaya para atrás, pero que retroceda. O sea, que no vaya para atrás, pero que no avance. No avanzan ellos y dejen que avancen los demás. ¿Usted quiere llegar a hacer eso? No, ¿cierto, hermano? Si es que estamos aquí porque tenemos un deseo genuino de agradar a Dios. Pero si usted no se cuida, hermano, podríamos nosotros, si perseveramos en ciertas cosas, llegar a terminar siendo ministros no de Dios. Quizás no conscientemente, no que usted diga, Satanás, dame poder, inconscientemente, porque esa es la mayor estrategia de cualquier enemigo contra un reino, incluso lo natural. Nosotros vemos, por ejemplo, el ejército de Israel, del país de Israel, de la nación de Israel. ¿Por qué es considerado uno de los ejércitos más poderosos del mundo si no es tan numeroso? Tampoco tiene tantas armas en comparación con otros ejércitos. Porque es táctico y estratégico. Y las mayores victorias que ha tenido es porque se infiltra, es experto en infiltrarse, es experto en el espionaje. Y en eso han cometido muchos abusos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Cuánto más el enemigo? ¿Cómo cree que el enemigo ataca de una manera más potente en la iglesia? Infiltrándose. ¿Ves? Entonces, no es la señal del profeta o del ministro, ni siquiera la señal que se mueva en usted. No es el todo, es la motivación. De eso está preocupado Dios. Los dones los puede dar el Espíritu Santo, porque son del Espíritu Santo, dice que Él lo da según Él quiere. Es el carácter el que se forma, la motivación. Y ahí es donde nosotros no queremos que Dios se meta. No quiero que Dios me diga que yo soy orgulloso, que yo quiero fama, que yo quiero que me miren, que yo quiero que me mimen, que yo tengo heridas que resolver. No quiero que Dios se meta en lo más profundo de mi corazón. Entonces, ¿qué tipo de relación tengo con Dios si no lo dejo que me abra mis tinieblas? Y nos quedamos así, viviendo una vida religiosa hasta que nos morimos. Habiendo tenido la oportunidad de ministrar el reino a cabalidad, lo ministramos a medias. Pero no que les hable así, hermano. Pero creo que esto es urgente, porque a medida que nos acercamos a los tiempos finales, esto más prolifera. Pero a la vez que nos acercamos a los tiempos finales, más prolifera la gracia. Porque donde abundó el pecado, solo abundó ¿qué? La gracia. Pero tenemos que tomarla. Por eso Jesús dice, el reino de Dios es de los valientes o de los violentos, y ellos lo arrebatan. Pero pensamos que el reino de Dios viene porque estamos esperando que se manifieste. La forma de arrebatar el reino es que estoy dispuesto al cambio, estoy dispuesto a la determinación, hago lo que sea necesario por llegar a donde Dios quiere que yo llegue. ¿Amén? Entonces, nos encontramos con este ejemplo de los falsos profetas. Nos encontramos también con otro ejemplo. Por ejemplo, en el libro de Hechos 16 nos encontramos con el caso de una mujer que tenía espíritu pitónico. Iba detrás de Pablo y Silas, creo, o se llama de Bernabé, ¿cierto? Diciendo, estos varones os predican el evangelio y el camino de la verdad. ¿Era mentira lo que estaba diciendo el espíritu pitónico? Era verdad.
Y a veces nosotros somos víctimas de eso. Usted es un siervo, una sierva de Dios, usted tiene la revelación, usted es un ungido de Dios, un ungido de Jehová, láncese, hermano. Y podría ser ¿qué? Un espíritu pitónico que se mueve dentro de la iglesia. O usted podría ser un canal también de ello. Porque el reino de Dios no es un juego. Amén. Tenemos que estar alineados con lo que Dios quiere. Las Escrituras dicen de que nosotros tenemos la mente de Dios. Las Escrituras hablan de una inteligencia espiritual. Amén. Y no es una super fe que yo diga, tengo la mente de Dios. No. Eso nos hace un llamado que tenemos la capacidad de poder entender los pensamientos de Dios con respecto a los propósitos que tiene con nosotros. Amén. Pero tenemos que andar en el Espíritu. Entonces, y quiero compartirles otro punto. No todos los que profetizan son profetas o verdaderos ministros. En parte ya vimos, pero vamos a ver Juan 11, 49 al 51. Bueno, usted puede leer este pasaje, pero yo se lo voy a explicar. Nos encontramos con Jesús que está haciendo muchos milagros. Jesús tuvo periodos de fama en su ministerio y periodos donde fue odiado. Y aquí estamos viendo un periodo de fama, donde todos querían ser discípulos de Jesús. Nosotros vemos de que llega gente y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Señor, déjame ir a encerrar a mis padres, porque todos querían ser discípulos de Jesús. ¿Cierto? Entonces, se junta el Sanedrín con Caifás, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? El mundo se va tras él. Y Caifás dice, ustedes no entienden nada. No saben que es mejor que muera uno a que muera todo el pueblo. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por el pueblo de Israel, y no solo por él, sino por todos, etcétera, etcétera. Este dice Caifás, profetizó. La Biblia dice que profetizó, y que era cierta la profecía, que Jesús iba a morir por el pueblo, y no solo por el pueblo, sino por todos los redimidos. ¿Pero qué dijo Caifás? ¿Tenía la intención de profetizar? Estaba lleno de celos, de envidia, quería matar a Jesús. Dijo eso porque encontró la excusa para matar a Jesús. ¿Y qué le dice Jesús a los judíos que querían matarlo? ¿Vosotros sois hijos de qué? Del diablo. Le dice, mis palabras no hayan cabido en vosotros porque vosotros no sois hijos del Padre o de Moisés, como vosotros decís que sois, sino hacéis las obras de vuestro padre, que es el diablo, porque él es homicida desde el principio, y las obras de él queréis hacer, porque un hombre que les viene a hablar la verdad, vosotros lo queréis matar. ¿Caifás qué era entonces? ¿Hijo de quién? ¿Y qué hizo? Profetizó. Y una profecía verdadera, y que se cumplió. Entonces, ¿será que si profetizamos somos de Dios? Ojo que yo no estoy cuestionando su salvación. Quiero que usted cuestione el ministerio. No si es de Dios o no, sino si lo ha estado ejecutando en la luz de Dios, como Dios quisiera. Amén. Entonces vemos ese ejemplo. Caifás profetiza y era hijo del diablo. Amén. Cuarto, en un verdadero profeta o ministro, aun siendo buen y verdadero ministro, no todo lo que llega a su corazón es de Dios. Y este también es un engaño del diablo, porque muchas veces el mismo diablo te engaña y te dice, pero esto no es para ti. Tú eres un verdadero profeta, un verdadero ministro, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema? Que ni siquiera un verdadero profeta, verdadero ministro, estoy hablando ya de los verdaderos, de los que tienen un carácter de Dios, un carácter de ministro, aunque tenga esa condición, no todo lo que llega a su pensamiento, a su corazón, es de Dios. Y les voy a dar un ejemplo bíblico.
Vamos a ver 1 de Samuel 16, 6 al 7. Que alguien lo lea si lo encuentra, por favor. Porque si yo le voy a decir cosas, se las voy a comprobar con la Biblia. Aunque quizás nos faltaría tiempo para comprobar algunas más profundamente. Pero si alguien encuentra 1 de Samuel 16, del 6 al 7. Por favor. Cuando ellos vinieron, él vio a Eliab huir de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecido ni a lo grande de su estatura, perdón, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Estamos hablando del profeta Samuel. No era falso profeta, no era idólatra. Vemos de que él es apartado por Dios desde el vientre de su madre, incluso desde antes, porque es consagrado por su mamá para el servicio de Jehová. Cuando es muy niño, Dios le habla y da testimonio de él, de que él andaba ungido delante de él todos los días, que Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, imagínense. Uno de los mayores profetas y jueces de Israel. Amén. Y se equivocó. Le vino al corazón cuando vio al primer hijo y dijo: estoy enfrente del ungido de Jehová. Y es lo que le vino al corazón. Y no era de Dios. Y Dios le dice: no, él no es. ¿Se dan cuenta? Y estamos hablando de Samuel. Entonces, muchas veces nosotros creemos que sí somos así, aunque a veces usted diga que no, pero a veces actuamos conforme a ese principio. Como yo soy, y por eso, hermano, yo nunca predico créase el cuento, porque eso no es bíblico. Usted no tiene que creerse el cuento, usted tiene que creerle a Dios. Amén. Usted le tiene que creer a Dios. Saber que somos súbditos del Rey. Y cada vez ser más súbdito de Jesucristo. Entonces muchas veces uno dice que no, pero actuamos bajo ese principio. Es que como yo soy pastor, como yo soy profeta, como yo he tenido revelación, como yo he sido aquí, yo he sido allá, he orado por los hermanos, Dios me ha dado alguna revelación de alguna cosa y si se ha cumplido, entonces el primer pensamiento, revelación que se me viene a mi mente es de Dios. Y caemos hasta en ridiculeces. Por ejemplo, yo un día, hace muchos años atrás, había una persona que decía: Dios me habla así. Cuando tengo cólicos para ir al baño, porque Dios me está diciendo tal cosa. Es ridículo. O también, otras cosas también, y que si te tiembla la mano, se siente que se te calambra la mano porque Dios te está llamando tal cosa. Si siente que te pica la cabeza porque Dios te está llamando tal. Cosas ridículas, hermano. Que no nos enseñan a andar en la voluntad de Dios, sino a depender de fetiches externos. Y eso es hechicería. No vemos ningún ejemplo de Jesús enseñando cosas semejantes. No hizo nada de eso. Siento que él vino a culminar con Satanás. No enterró estacas, no tiró sal, no hizo ni una de esas cosas. ¿Saben qué hizo? Hacer la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo venció al diablo? En la cruz. Y no estoy hablando de la cruz de solo el momento que estuvo crucificado, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una determinación firme, un compromiso serio, profundo. Yo vine aquí a hacer lo que al Padre le agrada, cueste lo que cueste. Entonces, hermanos, usted puede ser un verdadero ministro, una verdadera ministra de Dios, y no por eso todo lo que se me viene a la mente es de Dios. Es triste ver muchas veces que lo primero que se me viene a la mente a alguien lo toman como revelación de Dios porque Dios ya lo usó. Hermano, ¿saben qué veo eso? Ya. Ya. Y no, hermanos, usted es susceptible al engaño. Y no le estoy hablando en contra de la fe, porque la fe es práctica. La fe no es superstición.
No es una fe mística que confía en algo invisible que flota. Porque Dios no lo hizo así. Sustentó nuestra fe padeciendo. Podría él haber hablado desde el cielo y decir: crean en mí, hijos míos, yo soy Dios. Y haber lanzado truenos, relámpagos, haberse mostrado, ¿cierto? Y yo soy Dios y cada cierto tiempo venir a aparecer y nadie podría decir que no es Dios. ¿Pero qué hizo? No fundamentó nuestra fe en fetiches, sino en el amor, en la fe, en la fidelidad, en una confianza que tiene sustento. Por eso muchas veces flaqueamos, porque nuestra fe está sustentada en fetiches externos. Y cuando se nos cae, dudamos si realmente somos de Dios, si Dios nos llamó. Amén. Entonces, nos encontramos con el ejemplo del profeta Samuel. Yo les voy a leer Juan 7:22. Juan 7:22. Cierto Moisés, dice, cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, más de los padres. Parece que me equivoqué, no estoy leyendo, sí. Ah, sí. No, ese es el pasaje, me equivoqué. Ahí está, es el 24, no es el 22. Juan 7:24 dice: no juzguéis según lo que parece, mas juzgad con justo juicio. ¿Cómo juzgamos con justo juicio? ¿Qué dijo Jesús? Mi juicio es justo porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero a veces nosotros buscamos que Dios haga nuestra voluntad. ¿Amén? Nos vamos a ir a otro punto. Dice, tener una verdadera revelación de Dios no nos exime de equivocarnos. No les voy a leer el pasaje por el tiempo, porque estoy intentando hacer esto más rápido. Igual me estoy saltando hartas cosas, pero nos encontramos con el ejemplo de Pedro. Jesús siempre con sus 12 le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Uno dice Juan el Bautista, y como todos sabemos, después le dice: ¿y ustedes qué creen que son? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el mismo Jesús le da testimonio: oye, esta no es una revelación ni de carne ni de sangre, sino es una revelación de mi Padre. Y vemos que instantes después Jesús le está ministrando liberación, y no cualquier demonio, sino le está sacando a Satanás. Pero después, como tengo la revelación del Padre, ¿cierto? Se echó el pecho y dijo: tengo revelación de Dios, puedo aconsejar a Jesús. Jesús, no hagas esto, no vayas a la cruz, ¿cierto? Ten compasión de ti. Jesús dice, una de las versiones, dice que mirando a sus discípulos, reprendió al diablo a Pedro, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la vida en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y para los que no creen en liberación o tienen dudas, Jesús no reprendió a Satanás, que estaba arriba, ni abajo, ni en el aire, ni al lado. Dice que él habló ¿a quién? A Pedro. ¿Dónde estaba Satanás? Adentro de Pedro. De ahí lo sacó Jesús. Y hace un rato había tenido una revelación que no se le había dado carne y sangre, sino que ¿quién? El Padre. Entonces, que yo tenga revelaciones que realmente son de Dios, ¿me exime del error? No, hermano. No es que usted piense que necesariamente está equivocado. Lo que quiero que usted sepa es que usted es un vaso de barro, como dice la gente. Y usted se puede contaminar con demonios. Sí, se puede contaminar. No como una forma de perdición, sino porque usted es susceptible, porque todavía estamos en un cuerpo corrupto. Entonces, por eso que tenemos una carrera delante tan importante. Amén. ¿Qué otra cosa? Podemos comenzar bien y terminar mal. Vamos a ver el ejemplo de Gálatas. Yo se lo voy a intentar de resumir un poco. Vamos a ver el ejemplo de Gálatas. Gálatas es una iglesia que estaba hechizada.
para que usted sepa. Y estaba hechizada por un espíritu que ahora podríamos llamarlo como espíritu judaizante de las raíces hebreas, como espíritu de muchas otras cosas más, que no solamente está operando ahora, sino está operando en los mismos tiempos de la iglesia primitiva. ¿Amén? Y yo le voy a comprobar que eran demonios. Gálatas 1, del 6 al 8. Pablo dice, si alguien nos predicara un evangelio diferente o un evangelio pervertido, sea anatema. ¿Amén? Entonces, el evangelio, la palabra de Dios, es la vara de la verdad. Y con esta frase lo que Pablo le está diciendo a Gálatas es que habían recibido un evangelio diferente. Y lo habían recibido gustosos. ¿Por qué? Porque alimentaban la carne. ¿Saben por qué los Gálatas se empezaron a circuncidar? Pese a ver ¿cómo se llama? El mismo Pablo dice que habéis recibido a Dios en el Espíritu, el cual obraba por el Espíritu, las tremendas obras, maravillas, milagros entre ustedes, les dio el Espíritu por el oír por fe o por las obras de la carne. Entonces Pablo queda así y le dice, pero estoy pasmado de que tan pronto os apartéis de un evangelio diferente. ¿Saben por qué? Porque los que vinieron a judaizarlos los hacían sentir importantes con la circuncisión, diferentes, exclusivos. Amén. Si usted quiere ser algún grande como Simón el Mago, va a estar dispuesto a pagar cualquier precio por ser algún grande. Aún está dispuesto a vender la gracia de Dios. ¿No le dice Pablo a ellos mismos, los que os circuncidáis de la gracia habéis caído? ¿O no lo dice? Yo no lo estoy diciendo. Pablo se los dijo. Los que queréis ser perfeccionados por las obras de la carne y os circuncidáis de la gracia habéis caído. Amén. Entonces, cuando usted quiere ser algún grande y no se deshace de ello, cualquiera sea la causa, va a estar dispuesto incluso a vender la gracia de Dios por alcanzar, saciar esa herida, ese vacío que tiene adentro. Y terminamos permitiendo el Evangelio y negando a nuestro Señor Jesucristo, que pagó tremendo precio por nosotros. Gálatas 2. Pablo habla de falsos hermanos entre nosotros para someternos a esclavitud. Amén. Acuérdense de que, por ejemplo, 2 de Pedro 2, 18 al 19, ¿cierto? Pedro habla de que el que se somete a alguien para obedecerle se hace esclavo de aquel al que le obedece. Amén. Entonces, Gálatas estaba ¿qué? Embelesada, hechizada. ¿Cierto? En la frase donde Pablo habla, por ejemplo, en Gálatas 3, cuando dice, ¿quién os fascinó? ¿Cierto? Esa palabra en el griego, ¿cierto?, es fascinar mediante falsas representaciones. ¿Se dan cuenta que una iglesia se puede mover representaciones, señales y milagros, y no porque haya señales y milagros verdaderos? La vara de la verdad, como Pablo representa a los mismos Gálatas, que es el Evangelio. Y el Evangelio no está hablando aquí, por lo menos, del mensaje de evangelizar al mundo, sino de la palabra de Dios, del Logos. Porque el Logos es tan importante como el rema. A veces nosotros tenemos una herida tal, que hemos sido tan rechazados, que miren, hermanos, cuando nosotros llegamos a la iglesia o a los caminos de Dios, la mayoría venimos heridos por cualquier cosa. Cosas que Dios quiere sanar y Dios quiere restaurar. Y eso que es una debilidad en mí, Dios lo puede transformar en una fortaleza. La misma herida, la misma mala experiencia, Dios la puede transformar en una fortaleza. ¿Cuál es el problema? Que no queremos ni arrepentirnos ni cambiar. Porque no queremos admitir que somos débiles, etc. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a la iglesia con contención en nuestro corazón. Entonces vemos que los que estudian mucho la Biblia son los religiosos, los solo escritura. Y nos sentimos exclusivos en comparación con él.
Los que son solo dones, ¿cierto? Y que improvisan, ellos son los que andan volando las nubes. Y hacemos contención. ¿Será eso estar unido en un cuerpo? Hermanos, obviamente, según el llamado que yo tengo, va a haber gente que va a tener un énfasis más en estudiar más profundamente las Escrituras. Y va a haber otro que tiene que estudiar las Escrituras porque es una responsabilidad de cada creyente, pero no con tanto énfasis como el otro, y va a tener un fluir que aparentemente es más espiritual. Pero el que estudia más la Biblia como el que no la estudia tanto como el otro, los dos pueden ser espirituales. Tengo que llegar al equilibrio. Usted necesita entender su Biblia, leer la palabra, porque es la fuente de la verdad, por sobre toda inspiración. La Biblia es la que le determina a usted lo que es verdad y lo que es mentira. Y eso es responsabilidad de todos. Pero hay algunos ministerios, como por ejemplo el maestro, que quizás tiene que ir a hacer un curso para estudiar el contexto bíblico, el contexto histórico, porque tiene que estudiar cosas un poco más profundas, y eso no lo hace ni más espiritual, ni tampoco lo hace más religioso. Amén. Hay otros que tienen un llamado que depende más del fluir de Dios en el instante, que no quiere decir que usted no lo tiene que tener como creyente. Yo tengo que saber qué es lo que Dios quiere que haga ahora. Pero hay algunos que tienen más énfasis en aquello. Amén. Pero entramos con contención al corazón y lo primero que hacemos es ponernos en un bando. Lo mismo que traemos del mundo, los ricos, nosotros somos los pobres. Los cuicos, nosotros somos los del pueblo. Llegamos a la iglesia, los que se creen espirituales, nosotros somos los dejados atrás, los pobrecitos. ¿Y alimentamos qué? La lágrima propia. Tenemos que sanarnos, hermanos, porque podemos ser entrampados por el enemigo. Entonces, Gálatas le dice: ¿qué nos fascinó? ¿Ya? Y en Gálatas 5:7 dice: ¿quién nos estorbó? Y dice, Pablo dice claramente en Gálatas 5:7: esto no viene del que os llama, sino viene de Dios. ¿De quién venía todo esto? De Satanás. ¿Y saben qué? Jesús habla sobre esto cuando dice él: vosotros los judíos, ¿cierto? Vosotros cuando hacéis un prosélito, que era el rito donde un extranjero pasaba a ser parte del pueblo de Israel, cuando hacéis un prosélito lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué se movía detrás de esos ritos judaizantes? El infierno. Entonces, ¿es un espíritu? Claro que era un espíritu que tenía hechizada a esa iglesia, habiendo empezado bien. Pablo dice: habiendo empezado en el espíritu. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos hechizó? A ver. Bueno, hay más textos, pero vamos a ir a otro ejemplo. Que creo que este es el ejemplo más notorio. Balaam pasó de ser profeta a adivino. Y quizás uno de los profetas, quizás no el más relevante, pero uno de los profetas más relevantes, por lo menos de su época. Porque dice de que Balaam, cierto, evidente que ha visto con sus ojos a Dios, nosotros vemos una revelación bastante profunda con Dios. Y terminó siendo hechicero. ¿Y usted no? ¿Por qué usted no podría llegar a eso? No estoy cuestionando a Dios. Dios lo va a guardar, Dios lo va a cuidar. Pero nosotros tenemos que saber que nosotros somos susceptibles al pecado. Si usted cree que usted es un super hombre o una super mujer, que Dios jamás, o sea, que el diablo jamás lo va a engañar, está confiando en sí mismo, no está confiando en Dios. Balaam tenía una tremenda revelación, hermanos. Entonces, en 2 de Pedro 2:15 dice de que abandonó el camino recto
Balaam. Que muchos, porque Pedro está hablando de la manifestación de los últimos tiempos, no, y no de los tiempos futuros, porque Pedro está hablando de lo que estaba pasando en ese tiempo de la iglesia. Muchos, abandonando el camino recto como Balaam, se entregan al precio, al pago, y no solamente monetario, aunque sí lo es también, el pago de que me miren, de que me reconozcan, de tener tribuna, de tener credibilidad. Amén. Y dice en Judas 1:11 con respecto a Balaam, se lanzan al error. Dice en Apocalipsis 2:14, habla de la doctrina de Balaam, que enseñan a mis hijos a fornicar. Como Balaam no pudo maldecir al pueblo, porque Dios se lo impidió, ¿qué hizo después? Le dio consejos al rey Balac de cómo hacer que Dios mismo destruyera al pueblo de Dios. Mira, puedes hacer caer juicio, o sea, usó su conocimiento bíblico de la ley de Dios, por eso era un hombre con revelación, porque nos encontramos que no había una Biblia. ¿Cómo él sabía que esas leyes eran transgredidas y las consecuencias que iban a venir? Porque Dios se las había revelado, pero se pervirtió por el precio, por el pago, por la honra. Balac le dice, yo te honraré. No es solo el dinero. Y que terminó aconsejándole mira, envíale mujeres que los seduzcan. Porque Dios les ha prohibido tener mujeres que no sean de su linaje. Y así lo hizo. Amén. Bueno. Amó el pago de la injusticia, como dice la Biblia. El pago que da lo que no es justicia de Dios. Ejemplo, las tentaciones de Jesús por el diablo. Nosotros nos encontramos que en los Salmos nos encontramos con una promesa del Padre a Jesús, que le dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Y quién le ofrece el diablo? Póstrate y yo te daré todo esto, todos estos reinos, porque a mí me ha sido dado. ¿Le estaba mintiendo el diablo cuando dijo a mí me han sido dados? No. ¿Quién se los dio? Adán. Eso vino Jesús a restaurar, y eso va a venir a culminar en su segunda venida. ¿Amén? Entonces, si hubiese sido mentira del diablo, Jesús le hubiese dicho, ¿y quién te dio a ti los reinos de la tierra, diablo mentiroso? ¿O no? Lo hubiese desmentido inmediatamente. Y la tentación no hubiese tenido ninguna validez si hubiese estado basada en una mentira. ¿Qué quería hacer el diablo con Jesús? Acortarle el camino. ¿Qué es lo que hace el diablo con nosotros? Hoy tienes un llamado de Dios. ¿Para qué esperar tanto? Mira, la mies es mucha, los obreros son pocos. Lánzate. Y nos lanzamos. ¿Para qué esperar tanto? ¿Cierto? ¿Para qué esperar ¿Para qué? ¿Para qué esperar el trato, el proceso, tener un carácter? Que no significa ser perfecto. Amén. Ser un santurrón. Pero tengo que tener ciertas cualidades en mi carácter confiables ante Dios. Que no significa que usted no va a tener luchas. Muchos de ustedes son ministros de Dios y me tienen luchas, ¿no? Todos tenemos luchas. Y en muchas áreas. Y a veces luchas muy fuertes. En el matrimonio, en la familia. Entonces no es que se le acabe la lucha, pero tiene un carácter que tiene una determinación férrea a hacer la voluntad de Dios en cada aspecto de su vida. Mientras usted esté caminando hacia esa meta, aunque esté luchando con algo, con una debilidad, está siendo perfecto. ¿Amén? Entonces,
¿qué es lo que quiso hacer el diablo con Jesús? Darle la vuelta corta. Porque Jesús sabía que tenía que morir en la cruz. Lo leyó en Isaías 53, ¿o no? Al Padre le plació, no de placer que se goce, sino que era voluntad del Padre someter al Hijo a padecimiento, quebrantarlo hasta el extremo. Varón de dolores, varón de quebranto. Jesús sabía eso. Y el diablo le viene a ofrecer un camino corto. Mira, póstrate. Viene donde usted y le dice, lánzate, yo te doy cobertura. Pero si profetizas, yo estoy contigo, dice el Señor. Tiene revelación, estás listo. ¿Será Dios? ¿De qué está preocupado Dios? ¿Que usted cumpla un llamado ministerial o del carácter de ministro? Tenemos que alinearnos con lo que quiere Dios de nosotros. Entonces, no podemos acortar camino para alcanzar una real promesa de Dios. Balaam también se dio al lucro, sacó ganancia personal. Y él tenía el deseo de ser algún grande. No es solo dinero. Quería sacar un beneficio personal de servir a Dios. Y no es que servir a Dios no nos traiga beneficios. Claro que sí. Dios nos bendice, Dios nos honra, etcétera, etcétera. Pero muchas veces queremos la pura honra, queremos la pura fama. Pero no sabemos el camino que se ha recorrido. ¿Qué dice Pablo con respecto al ministerio? Perseguidos, odiados, vosotros sois fuertes, nosotros débiles, ustedes honrados, nosotros vituperados, perseguidos, pasando hambre. La misma iglesia aborrecía a Pablo, la misma iglesia que él había engendrado, reconocía a todos los demás como apóstoles, menos al que había ejercido apostolado sobre ellos. ¿Cómo es posible que Pablo tenga que defender su ministerio en la prueba de que era apóstol? Llega a ser cierto ilógico, ¿no? Pero nosotros queremos que el beneficio, la gloria. Y hermanos, ser ministro de Dios significa estar dispuesto a ser usado por Dios para lo bien. El ministerio es un negocio, por decirlo así, mal pagado. La gente se ingrata, hermanos. Nosotros muchas veces somos ingratos. ¿O no? Con nuestros propios ministros. ¿Cuántas veces exigimos y no nos detenemos a pensar, quizás está cansado? Quizás también tiene estrés como yo. Quizás también tiene problemas familiares. Quizás este día andaba atravesado y me dijo algo que me ofendió. Para mí pasa, pero para el ministro no. ¿O no? Juzgamos y condenamos. El pastor está enojado hoy día, pero ¿cómo? Pecador. Y cuando tú estás enojado, ay, es que Dios me entiende. ¿O no? Amén. Con la vara que medimos seremos medidos. Entonces entregó al lucro. ¿Qué más? Y enseñaba a poner tropiezo, a llevar a adorar un Dios falso. Es lo mismo que estamos viendo del principio de Simón el Mago. Lo mismo. Querer ser algún grande y terminar llevando a la gente a poner tropiezo. Del verdadero camino de Dios. No porque alguien le diga en el nombre de Jesús, es de Jesús. Y no porque alguien no le diga en el nombre de Jesús, no es de Jesús. Yo hace un tiempo atrás vi una enseñanza de que muchas veces usamos la frase en el nombre de Jesús como fetiche. Que no digo que no hay que usarla, porque es un mandamiento bíblico. Pero ustedes saben que en el contexto bíblico, tanto del hebreo como del griego, usar el nombre de alguien
no es simplemente en el nombre del pastor. ¿Saben qué es lo que significa en el contexto del reino de Dios? Que Él me envió. El pastor Vladimir me dijo: Eduardo, yo te pido y en mi nombre dile esto a David. Entonces yo vengo, le digo: David, vengo en el nombre del pastor Vladimir. Entonces desde ese momento él dice: ya, no veo a Eduardo, veo al pastor Vladimir. Entonces no es la frase, es la comisión. Muchas veces nosotros decimos: en el nombre de Jesús. Y Dios no nos ha enviado a orar ni eso, ni a reprender eso, ni a decir eso. ¿Amén? ¿O acaso alguno de ustedes no se ha encontrado de repente que un mundano le ha dado como una bofetada en la cara? Muchas veces cuando usted está pasando la tristeza y un mundano le dice algo y usted dice: esto debe ser de Dios, ¿o no? Y dijo en el nombre de Jesús. El mismo profeta Balaam, ¿quién lo reprendió? Una mula. Dijo: así dice Jehová. A ver. Entonces, no porque usted use el nombre de Jesús en todo lo que dice o hace, la otra persona tiene que decir amén porque usted dijo en el nombre de Jesús. Porque es lo mismo que la hechicería, hermano. Vivimos de fetiches. Amén. Bueno. Ya. Vamos a ver algunos ejemplos más para poder terminar. Himeneo y Alejandro, primera de Timoteo 1, 19, 20. Pablo habla de Himeneo y Alejandro, de gente que se apartó del Evangelio. Y este pasaje sí lo vamos a ver. Primera de Timoteo 1, 19, 20. Si alguien lo tiene, que lo lea, por favor. Primero Timoteo 1, 19. Manteniendo la fe, la buena conciencia, la cual desecharon algunos, naufragados en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que fueran enseñados a no blasfemar. Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Desecharon qué cosa? Aquí Pablo está hablando manteniendo la fe y buena conciencia, la cual, desechando algunos, hicieron naufragio de la fe. ¿Qué es lo que desecharon? El mantener la fe. Desecharon la buena conciencia. Porque de eso está hablando en el contexto Pablo. ¿Desecharon qué cosa? Mantener la fe y la buena conciencia. No dice que eran falsos hermanos encubiertos. Dice que desecharon. Cuando habla de desecharon es porque mantenían la fe y mantenían la buena conciencia. Pero la desecharon. ¿O no? Ya luego dice falsos hermanos. Porque miren, hermanos, con respecto al tema del calvinismo, ¿cierto? Y todo eso, muchas veces nosotros nos vamos a extremos diciendo de que el que es salvo y la salvación no se pierde. Es predestinada y no se pierde. Y claro, usted no puede hacer nada para perder la salvación, porque se la dio Dios. Eso estamos claros, ¿cierto? Sin embargo, eso nos hace irnos a un extremo. No importa lo que haga, pues salvo siempre salvo. Y aquí dice que hubieron dos, por lo menos, hay más ejemplos, que desecharon la fe. Yo no digo que perdieron la salvación, pero ahí dice, ¿desecharon qué? La fe y la buena conciencia. Amén. Entonces, ¿qué más? ¿Terminaron qué cosa? Blasfemando. Yo le muestro esto para que usted sepa qué pasa en la iglesia. Pasaba en los tiempos de los apóstoles, donde los testigos presenciales de Cristo estaban ministrando a la iglesia, y no va a pasar ahora. Amén. Entonces, terminaron blasfemando y naufragaron.
quedaron perdidos navegando a la deriva. Eso significa naufragar. En Efesios 4:14 dice de que los niños son llevados por todo viento de doctrina. Entonces, cuando usted quiere ser algo grande, cuando usted no resuelve estas cosas, puede terminar siendo llevado por todo viento de doctrina. Y esa palabra viento se puede traducir como espíritu. Con todo demonio que le vaya encendiendo luces, y usted como un animal que sigue las luces, como cierto, ¿cómo se llaman? Las polillas que se van donde hay luz, usted ve una luz prendida y no perdida. Ve una luz prendida y no perdida. Aquí van a profetizar, aquí me van a ungir, aquí me van a reconocer. Y se va por todo viento de doctrina. Amén. Y termina ¿qué? Naufragando y blasfemando de la fe. Puede terminar empezando súper bien, con una unción y un llamado real, y terminar como Balaam, como la iglesia de Gálatas. Amén. Himeneo y Fileto, otro ejemplo, de segunda de Timoteo 2, 16 y 19. Dice que ellos se permitieron por vanas palabrerías, se descarriaron de la verdad y trastornan la fe de algunos. Ellos andaban diciendo de que la resurrección ya se había ejecutado. Y dice Pablo, trastornan la fe de algunos, naufragaron también, ¿cierto? Y se desviaron de la verdad. ¿Yo me puedo desviar de la verdad si nunca anduve en la verdad? No, ¿cierto? Aquí Pablo hubiese dicho, como hay unos pasajes bíblicos que dice de que estaban con nosotros pero no eran de nosotros. Pero este no es el caso. Dice que se desviaron de la verdad. Y era una iglesia que ministraba a Pablo, bajo la cobertura del apóstol Pablo. ¿Y usted cree que usted es susceptible? ¿O que usted no le puede pasar? Entonces, trastornan la verdad de algunos. Vamos a volver para culminar con el mago, al que habíamos visto al principio en Hechos 8. ¿Ya? Yo le dije al principio que iban a tener que amarme y perdonarme, porque seguramente esta como la cuarta vez que digo que es para terminar. ¿Ya? Vimos de que finalmente era un mágico practicante de magia. Si terminamos, hermanos, ministrando con espíritus pitónicos o de adivinación, estaremos siendo hechiceros o adivinos y no ministros de Dios. Vimos que el espíritu pitónico puede decir la verdad, pero no con un propósito de llevarnos a la verdad. Amén. ¿Qué más? Debemos procurar nuestra libertad y estar libres de toda contaminación. Segunda de Corintios 7:1 dice de que nosotros tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es lo que nos va a mantener libres? La santidad y el temor de Dios. ¿Sabe que el temor de Dios no se puede definir como un respeto a Dios solamente? Porque las Escrituras dicen de que los demonios creen en Dios y tiemblan. Dios alza la voz y ellos corren. Eso se podría definir como un respeto. No es solamente tener reverencia a Dios. El temor de Dios es algo tan profundo y muchas veces tan poco estudiado, porque el temor de Dios es una condición que transforma el corazón. ¿Saben por qué? Porque el temor de Dios me hace yo tener el sentir de Dios. ¿Cuáles son las definiciones bíblicas del temor de Dios? Apartarse del mal. Pero Dios no dice solamente eso, sino que dice las cosas que Él aborrece. El temor de Dios es apartarse del mal porque la boca perversa y esto aborrezco. Y hay otros ejemplos más. Pero eso nos muestra que el temor de Dios no es aborrecer lo que yo creo que es malo, sino que me lleva a tener un sentir de Dios. Realmente el sentir que Dios tiene de aborrecimiento hacia lo malo y el amor que Dios tiene hacia la santidad. Entonces no es solamente respeto
reverencial, lo incluye, obviamente. Es un sentir de Dios, el temor de Dios. Y el temor de Dios se aprende, no llega mágico. ¿Qué dice el Salmo? Venid y os enseñaré el temor de Dios. Aparta tu lengua de la mentira. Haz justicia, apártate del mal. Se aprende con la práctica. Amén. Entonces, el temor de Dios nos va a mantener libres. Nosotros tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y aquí voy a dar solo algunos ítems, no voy a leer los versículos bíblicos. Pero usted sabe que el espíritu del mundo se mueve dentro de la iglesia. Usted dirá, sí, sabemos que se mueve dentro de la iglesia, porque la iglesia se pone música que es como mundana, ¿cierto? Hacen una discoteca del culto, todo lo demás. Pero no solamente eso, ¿saben que el espíritu del mundo imita al Espíritu Santo? O intenta imitar al Espíritu Santo. ¿Qué dice las Escrituras, por ejemplo, en 1 Corintios 2:2? No habéis recibido el espíritu del mundo, o el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el mundo, sino habéis recibido el espíritu que clama vosotros, Abba, Padre. ¿Qué intenta hacer el espíritu del mundo entonces? Alejarnos del Padre, pero tomar el lugar de aquí, del Espíritu de Dios. Porque el mundo no es la fiesta. El mundo no es la droga y la jarana, lo incluye. El mundo es un sistema de vivencia, de vivir, de pensamiento. Y a veces traemos ese mismo sistema ocupando las cosas cristianas para seguir viviendo esa misma forma de pensar. Por eso la palabra de Dios dice, no os conforméis a este mundo, sino renovaos o transformaos por la renovación de vuestra mente. Amén. ¿Qué más? La Biblia habla de el espíritu príncipe de este mundo, en Efesios 2, del 2 al 3. Dice, en otro tiempo nosotros andábamos ¿en qué? En la carne, en la voluntad de nuestros propios pensamientos. Y éramos hijos de rebelión. Y en los que están en esa condición opera, ¿qué dice Pablo aquí? El espíritu del príncipe de la potestad del aire. Y dice que ahora opera en los hijos de rebelión. Porque si yo como cristiano me mantengo en los pensamientos, la voluntad de la carne y andando en mi propio pensamiento, ¿qué principado va a empezar a operar en mí tarde que temprano? Lea Efesios 2. El príncipe de la potestad del aire. Y algunos teólogos le pueden a usted ratificar que ese es el diablo mismo. Amén. También la Biblia habla del Dios de este siglo, pero no nos vamos a meter tanto en él. Vamos a volver a Simón. En Hechos 8, en el versículo 13, dice ahí que creyó. Dice, léalo, dice, creyó. Dice el mismo Simón, creyó. Podríamos entrar en una discusión si fue salvo o no fue salvo. ¿Cierto? Podríamos argumentar, no argumentar, que quizás nunca fue salvo. Pero aquí dice que creyó. Creyó que Dios era real. Creyó que su poder era superior al poder de la magia que él usaba. ¿Cierto? Y no necesariamente eso es conversión. Pero se bautizó en agua. Miren, hermanos, perdón lo que les voy, ¿cómo se llama para decir el agua? O sea, ahora. Pero el bautismo en agua no le garantiza nada a usted. A veces pensamos que el bautismo en agua es algo mágico, porque a veces malinterpretamos textos que no están hablando del bautismo en agua, están hablando de la conversión, están hablando del nuevo nacimiento. Por ejemplo, Romanos 6 es un pasaje que muchas veces se usa para decir que cuando nos metemos al agua morimos con Cristo y al salir del agua resucitamos con Él, y eso no ocurre en el bautismo en agua, hermanos. Ese pasaje no hace ninguna referencia al bautismo en agua, ninguna. No lo relaciona, no hay cómo relacionarlo. Todo lo que relaciona ese pasaje es al nuevo nacimiento. Pero claramente, el bautismo en agua es un mandamiento de Jesús, que usted lo debe hacer por obediencia. ¿Que Dios obra en el bautismo en agua? Sí.
pero obra por su fe y por su obediencia. Porque la obediencia nace de un corazón que nació de nuevo. Pero como iglesia muchas veces lo hemos usado como un comodín. Confesó a Cristo, bauticémoslo en agua inmediatamente antes que se arrepienta, ¿cierto? ¿O no? Como si el bautismo en agua fuese el sello. ¿Qué esperó Pedro para bautizar en agua? Corrigiendo y se para todos los suyos. ¿Qué esperó primero? El bautismo del Espíritu Santo. Y ahí le dijo, ¿cómo podemos impedir que nosotros el agua si ya Dios nos bautizó en el Espíritu? Hagamos el trámite. ¿O no? Entonces, vemos que Simón se bautizó en agua. Y puede ser que ni siquiera se haya convertido. Y tristemente dentro de la iglesia hay muchos que han sido bautizados en agua y no han nacido de nuevo. Porque en el agua usted no nace de nuevo, usted no muere con Cristo cuando se mete al agua y usted no sale como una nueva criatura. Y la Biblia lo dice. Usted está haciendo un reflejo externo de lo que se supone que ha vivido usted. Que usted fue sumergido en Cristo Jesús y nace con una disposición a vivir un nuevo camino y una nueva vida sometida al Dios que lo salvó. Esa experiencia usted la está intentando ratificar en el bautismo en agua como testimonio. Pero el bautismo en agua no es la experiencia. Amén. Y hay algo pasajes que manifestamos. Entonces, el bautismo en agua no es una garantía ni de santidad ni de una verdadera conversión. Y nosotros como líderes tenemos que ser responsables en eso y no meter a cualquier persona al agua. O no decirle a alguien que es salvo cuando no lo es. El nuevo nacimiento tiene evidencias bíblicas, claras, que no es que la persona sea perfecta, porque un niño recién nacido tiene luchas carnales. Pero muchas veces tenemos la iglesia llena y el 60% de la gente ni siquiera se ha convertido. Pablo se encuentra con 12 personas y les dice, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dicen, ¿qué es el Espíritu Santo? Apolo predicaba un evangelio caducado. Esa gente tenía fe, querían creer en Dios, pero no eran salvos. Pablo les tiene que predicar el evangelio de nuevo. No, en realidad Juan el Bautista llegó hasta cierto punto para que viniera Jesús. Jesús ya vino, culminó la obra redentora, y ahí ellos se convirtieron, los bautizó en agua otra vez, y puso la mano sobre ellos para que recibieran ¿qué? El Espíritu Santo. ¿De qué estaba preocupado Pablo? Que recibieran el Espíritu Santo. ¿Saben por qué es tan relevante? Porque sin el poder de la unción del Espíritu Santo no podemos vencer la carne. El nuevo nacimiento es una cosa y el bautismo en el Espíritu Santo es otra cosa. Deberían ocurrir al mismo tiempo, yo creo que es la voluntad de Dios. Pero muchas veces no ocurre al mismo tiempo. Y hay ejemplos bíblicos de aquello. Pero usted necesita la unción y el poder para vencer. Pero no porque hablen lenguas significa que no lo puede influenciar Satanás. Hermanos, la lengua es una señal del bautismo en el Espíritu Santo. Una señal. No es el bautismo. Usted cuando está hablando de lengua no está siendo bautizado en el Espíritu Santo. Después de eso, cuando usted usa otra vez el don de lenguas, no es evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, es el don. Usted está usando el don. Y en la Biblia está ordenado para qué sirve el don. No sabemos cómo interceder, el Espíritu intercede por nosotros. ¿O no? Dice que habla el misterio de Dios. Y dice que si lo usa en la iglesia, úselo con interpretación. Pero también dice, no impidáis hablar en lenguas. Usted cuando usa el don está usando el don. Pero muchas veces nosotros estamos acá, estamos orando, dando un mensaje y hablamos en lengua como para que la gente diga, está hablando en lengua, está en la unción.
Que no digo que no hable en lengua. Si usted está acá y siente hacerlo y Dios se lo hágalo. La Biblia dice no impidáis hablar de lengua. Pero si lo está haciendo para ratificar su mensaje, para que vean de que es espiritual porque está hablando en lenguas y es de Dios lo que está diciendo, está cayendo en este principio. Por eso Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero prefiero ir a ustedes con 2 o 3 palabras de exhortación que los edifiquen que en un montón de lenguas. Porque nos gusta afirmar el don, lo pomposo. Miren, hermanos, en todo esto que nosotros vemos, usted dirá, oh, el hermano, el mensaje, hoy qué aburrido, me quedo dormido, o quizás otro dirá, oh, qué tremendo mensaje, no sé. Pero detrás de todo esto hay un tremendo trabajo que no se ve. El dinero que se reunió para este lugar, para el pollo, para el arroz, para la bebida, cada cosa que usted ve ahí, desde la cuchara hasta el vaso, todo lo que ve, costó un esfuerzo y un trabajo de hermanos que lo dieron con corazón sincero. Y a veces no nos gusta ese ministerio, porque es oculto, no hay pompa, no hay reconocimiento. Es más, se termina, se van y todos dicen, oh, qué rica la palabra, ¿cierto? Ministró, uno por mí, se van, y nadie le da gracias a los que estuvieron cocinando, a los que estuvieron días preparando esto, trabajando para juntar dinero para poder, ¿o no? Es un ejemplo, le estoy dando un ejemplo. Pero muchas veces nosotros buscamos lo más pomposo. Amén. Bueno, se bautizó y ayudaba y estaba con un verdadero ministro. En el versículo 13 vemos de que estaba con Felipe, y a donde vino Felipe iba Simón. Y yo, sin torcer el texto bíblico, me atrevería a pensar que quizás hasta Felipe lo tiene que haber dejado hasta predicar, o hasta dar su testimonio de cómo se convirtió de la hechicería a la brujería. Pero una vez vino cierto con un pastor, hace años atrás también, y no va a dar nombre ni nada, obviamente, con una hermana que se supone que la había sacado de la hechicería. Y con mi esposa, estábamos con él, que nos trajo a la hermana, la presentó, porque era él así pomposo, dándose la del grande. Y nosotros vimos a la hermana con mi esposa, sin tener nuestra experiencia espiritual, y nosotros dijimos que esta hermana está endemoniada. En su forma de hablar y lo hablaba, y bueno, ya le hizo reclamarse, ¿cierto? Le dice, oye, sí, le dice la hermana, ¿y cuál fue tu encuentro con el Señor Jesucristo? La hermana se quedó así y no supo qué responder. Porque era tanto la idolatría que tenía esa mujer con ese pastor, que yo dije, aquí está el mismo espíritu de hechicería, se disfrazó, le hizo creer a este pastor, porque él tenía un hambre de pompa, de que había sacado una bruja de la brujería, pero el espíritu se disfrazó. Y ahora ese espíritu lo idolatraba encubiertamente. Y hasta el día de hoy. El pastor me ministró, el pastor aquí, que el pastor allá, que el pastor aquí. Entonces, encubiertamente ese espíritu de Pitón le empezó a elevar el ego. Lo mismo que intentó hacer con Pablo, ¿cierto? Estos son varones de Dios que les predican. Cuídese, hermano. Amén. ¿Qué más? Simón solo anhelaba lo que lo hacía o lo que lo hiciera grande. Dejó las artes mágicas solo porque el poder de Dios era más grande que las artes mágicas. Y después las quiso comprar. Vemos en Hechos 8, 18 y 19, donde él ve ya que los apóstoles llegan y cuando imponen las manos, la gente recibe el Espíritu Santo. Eso nos muestra de que algo evidente pasaba cuando la gente recibía el Espíritu Santo. Probablemente empezaban a hablar en lenguas. Quedó más impresionado que con Felipe. Dijo, dame a mí ese poder. ¿Cuánto dinero cuesta para que yo también imponga las manos y la gente reciba el Espíritu Santo? ¿Quería ministrar un espíritu del diablo? No, él dijo, quiero ministrar el Espíritu Santo.
Pero ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Él quería ser el ungido. Esto es como lo que se podría traducir para nosotros. Yo quiero ser el ungido. O cuando alguien te dice, tú tienes el poder, Dios te hará grande, el poder de Dios está en ti. Yo le podría decir, el poder de Dios está en todos. Ahora el tema está si lo estamos usando, porque nosotros no usamos a Dios, Dios nos usa a nosotros. Amén. Y estaba bajo maldición y destrucción. Vamos a ver lo que le dice Pedro. Yo sé que tienen sueño, hermanos, pero por último después pueden ver el video, las partes que se quedaron dormidos. Hechos 8, versículo 20. Dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces, lo que dice Pedro nos muestra lo que Dios le reveló a él. Primero estaba bajo una maldición de destrucción, por operar bajo este principio. Amén. Dice, tu corazón no es recto para con Dios. Y dice que no tenía parte en este negocio. Nosotros no tenemos parte en la unción de Dios si nuestro corazón no es perfecto. Ustedes saben que hubo un rey en el Antiguo Testamento que dice que hizo lo agradable a Dios, pero no con un corazón perfecto como David su padre. Dirá, ¿cómo es posible eso? Que un rey haga lo que a Dios le agradó, pero Dios mismo diga que no lo hizo con un corazón perfecto. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo para que pueda entenderlo, un ejemplo simple. Mi hijo Efraín, por ejemplo, le digo yo, hijo, tráeme eso que está ahí, por favor. Y él se para, y se va a parar. ¿Hizo lo que yo quería decir? ¿Me trajo lo que yo le pedí? Sí. ¿Lo hizo con un corazón perfecto? No. Entonces digo, ¿Dios quiere que usted predique? Sí. Pero usted va lleno de celos, querer figurar, querer que me miren, por contención con el otro que también predique, o para que vean que tengo un don, que yo también tengo gracia. ¿Prediqué? ¿Prediqué? ¿Pero lo hice con un corazón perfecto? No. No es que usted no sienta esas cosas, hermano. Porque todos tenemos luchas. Todos tenemos luchas con el ego. Yo tengo luchas con el ego muchas veces. Me tengo que bajar del pedestal. Y otras muchas luchas. Celos, envidia y muchas cosas más. La verdad, ¿qué hace usted con eso? ¿Se deja dominar por aquello? O usted cuando va en el auto, cuando está con su cónyuge, de repente en una discusión usted no le dan ganas de ¿y por qué no te vas? ¿O no? A veces. Tanto hombres como mujeres. ¿Pero qué hace? ¿No se deja dominar por ese impulso? O a veces sí. Pero no se deja dominar. ¿O no? ¿Amén? ¿Qué le dice Pedro que es la solución? ¿Qué es la solución para nosotros? Arrepentirse, rogar al Señor perdón. ¿Arrepentirse de qué? Primero, reconocer que es nuestra maldad. Porque no porque los celos o las ganas de figurar estén justificadas, porque su papá lo abandonó, porque no lo toman en cuenta, porque tiene un esposo que no la mima, que no la ama, que no la trata con ternura, o tiene una esposa que no le cumple sus necesidades, etcétera, etcétera, ¿cierto? Por muy excusado que esté el vacío que intenta llenar en su corazón con las cosas de Dios,
no por eso deja de ser una maldad que usted use las cosas de Dios para llenar ese vacío. ¿Amén? Entonces, el primer paso es arrepentirse, no culpar, es que mi papá, es que mi mamá no me quiso, es que me pegaban cuando chico, o fue víctima de un abuso, lo cual es terrible, Dios lo quiere sanar. Pero eso no justifica el pecado. Amén. De ninguna manera. Lo único que justifica el pecado es la sangre de Jesucristo. Y para que lo justifique usted se tiene que arrepentir. No hay otro camino que ese. Segundo, rogar al Señor perdón. Eso nos habla de humillación, de una búsqueda. No es que, ya listo, entendí. Tengo vuelta a la página, Señor. No. ¿Y el cambio? ¿Y la enseñanza? ¿Y el cambio de pensamiento? Amén. ¿Y de qué se tenía que arrepentir este hombre? Del pensamiento de su corazón. Y eso es lo que yo los quiero llevar hoy día. Y lo que creo que el Espíritu Santo quiere llevar. Del pensamiento de su corazón. La motivación de su corazón. Pedro dijo, arrepiéntete de tus hechicerías, del pensamiento de tu corazón, porque quieres usar el don de Dios para satisfacerte a ti mismo. Amén. Le dice, y de amargura, y en prisiones de maldad estás. La amargura, en este caso, puede ser la causa y también la consecuencia. Por causa de experiencias que lo han llevado a la amargura, usted puede terminar queriendo saciar este vacío que le ha provocado la amargura, usando al pueblo, a la grey de Dios para saciarse usted mismo. Usa el don para saciarse, para hacer algo importante. Y a la vez puede ser una consecuencia, que por causa de haber usado las cosas para saciarse, termine en amargura. Amén. Y vemos acá de que desgraciadamente Simón, por lo menos lo que nos muestra la Biblia, no se arrepintió, no tomó conciencia, sino solo tuvo temor a las consecuencias. Le dice, rogad ustedes por mí a Dios para que no me pase esto que ustedes dijeron. Eso no es arrepentimiento. Ese tendría que haber caído de rodillas. He pecado, Señor, perdóname. Él no quería vivir las consecuencias, y a veces nosotros no queremos vivir las consecuencias. Amados. Amén. Entonces, ahora que vamos a orar, nos vamos a examinar a nosotros mismos. Vamos a admitir cualquier pecado y maldad. Vamos a buscar el perdón, a renunciar al sentimiento de ser algún grande. Rechazo, falta de atención, falta de aceptación, victimización, soberbia y arrogancia, pensar que soy mejor que los demás. Incluso, hermanos, muchas veces la arrogancia es tan ilógica que muchas veces yo digo, yo soy mejor que aquel porque él es arrogante y yo no. Yo no soy tan arrogante como él y estoy siendo arrogante, ¿o no? ¿Amén? Y vamos también a renunciar a la amargura. Y vamos a romper las maldiciones. Vamos a romper las maldiciones de herencia del ocultismo, de práctica del ocultismo. Yo no les alcancé a contar mi testimonio. Quisiera alguna vez poder tener ese espacio. Creo que nunca he contado mi testimonio de principio a fin, pero ya les conté parte. Yo era un pseudo pastor, hermano. Y toda esta condición de Simón el Mago, yo la viví. Y no fue de un día para otro, yo estuve 1 año y medio. Todos los días orando a Dios, Señor, dame conciencia. Porque llegué a tal condición que ni siquiera tengo la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Y Dios no me respondió en 1 año y medio. Y yo perseveré porque quería ser libre. Leía la Biblia, la ley de Dios, y todo pecado que había hecho pedía perdón, me mostraba y pedía perdón.
Y después de 1 año y medio, recién Dios me abrió los ojos. Y no para decirme, bien, buen siervo y fiel, perseveraste 1 año y medio, qué valiente. Me dijo, yo te perdono. Porque sí, eras malo y perverso. Pero ahora viene el perdón. Y ahora yo voy a hacer de ti algo que para ti es imposible. Amén. Pero veremos las cosas rápidas. Amén. Y hermanos, yo les voy a pedir que se puedan poner de pie, los que quieran obviamente, para orar. Y para poder ser libres. Yo creo que ha habido tiempo para que cada uno se examine. Si después usted tiene alguna otra revelación de alguna otra cosa que se tiene que examinar, o que tiene que arrepentirse, hágalo. Busque administración con sus pastores, con sus líderes, pero no deje que esto no lo haga bajo la alfombra, porque esa raíz va a echar y va a fructificar con el tiempo. Y más si ustedes se embarcan en servir a Dios. Muchas gracias por este tema, Señor, por tu misericordia, porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tienes cuidado